Y lo que os había introducido, tanto para hacer las presentaciones, pero Andrés Autolina es adjunto del Hospital de Gandía y ha trabajado y está trabajando mucho en todo lo que es tratamiento paliativo y decisiones de conservadoras o no, dependiendo del el perfil de pacientes, incluido después lo que es limitación de esfuerzo de terapéutico. Como ya os dije, os animo también a participar a la primera jornada de hemodiálisis que se realizará el jueves en Manises y donde Andrés justo dará una ponencia sobre este tema, por lo cual quien se queda con gana de esta sesión, el jueves habrá más. Esperando Castellón, sí que podríamos a lo mejor iniciar a comentar la respuesta al formulario. Entonces, si queréis, pongo en compartir yo las pantallas y vamos a ver la respuesta que se han dado en los casos clínicos. Un momento. Vale. Vale, creo que ya lo podéis ver, ¿no? Podéis ver la pantalla, ¿no? Entonces, Sí. esta es la respuesta. Si queréis, volvemos a presentar un momento el caso clínico. Estas son las respuestas. Eran simplemente 4 casos clínicos, pero la idea era sobre esto después poder debatir. Yo creo que aquí Andrés confirmará que tampoco hay una decisión correcta, idónea o no, porque esto muchas veces depende de la relación que se va instaurando entre el médico y el paciente. Pero vale, había 4 casos clínicos. Si queréis, iniciamos del primero, donde la pregunta, perdonáis, es sobre el caso, era, ¿cuál era? Espera a ver si puedo poner pregunta. Aquí era, el primer caso clínico era un varón de 74 años, era una enfermedad renal crónica estadio 4, una creatinina de base entre 3,5 con 4, un portador de FABI, que sí se le había hecho ya en el 2018, presentaba muchos factores de riesgo cardiovasculares, de lo cual el principal, problemas de cirugía vascular, un aneurisma con múltiples intervenciones y complicaciones. Además que describía un poco el hecho de que este paciente tenía alto riesgo cardiovascular, ¿no? Con muchas lesiones ateromatosas a nivel districtos. Y tanto que de cirugía vascular, en el último control, se planteaba un manejo conservador. Ingresa por un fracaso renal agudo secundario a una sepsis y llega, como siempre, el momento de plantear si con esta creatinina, ya una creatinina que con una indicación probablemente por urea o lo que fuera, iniciar sesión de hemodiálisis, si el paciente y los familiares, en decisión conjunta, optaran o no por un manejo conservador o con el inicio de la diálisis. Cuando vamos a ver lo que han sido, un momento, las respuestas, a la primera pregunta, como podemos ver, ¿cuál es el factor más importante? El factor más importante por la decisión es la historia vascular del paciente. Contestaron el 30% de los pacientes, el 60% informar al paciente, que sí, que la decisión de lo que entiendo es conjunta entre el paciente y el médico, y después hay una respuesta donde la decisión es puramente médica, por lo cual se hace una indicación y esta tiene que ser acatada tanto por los pacientes, por el paciente como por los familiares. Nadie ha tenido en cuenta el hecho de tener un acceso, que el tener un acceso vascular pudiera influir en la decisión. Entonces, si te parece, Andrés, te lo pregunto a ti te parece que esto efectivamente refleja un poco lo que es la realidad? ¿El informar al paciente lo más importante en este caso? A ver, personalmente este caso creo que la decisión de no iniciar, aquí lo que es significativo es que estamos hablando de una decisión de no iniciar un tratamiento. Y este es el punto significativo, ¿no? En un paciente que, como tú dices, 74 años, mucha comorbilidad, sobre todo vascular. Vale. No sé exactamente qué le saldría si hiciéramos un Chaslon, pero estaríamos en 8, con seguridad, 8 o 9, en torno por ahí, ¿no? Vale. Y también hay un dato significativo, que es que Entonces, cirugía vascular ya ha decidido Sí. un manejo conservador de su patología, ¿no? Y es donde los nefrólogos nos toca pues, decidir
si iniciamos o no un tratamiento. Os lo digo ya porque va a ser una guía en toda este nefroverenar si nos da tiempo. Siempre hay que decidir entre varios principios éticos. El principio de la vida, pero ahí vamos a tener que anteponer cómo está el principio de no maleficencia, de beneficencia o de justicia. Y ahí vamos a tener que debatir esto un poquito. Entonces, personalmente creo que la decisión de no dializar es correcta, pero además es correcta por una cosa. Y os insisto ya, porque si os veis los casos, se comenta el caso en sesión clínica. Y personalmente eso es un punto fundamental. No deberíamos nunca tomar a nivel individual una decisión de no inclusión o de retirada. Me parece básico que estos casos se comenten en sesión clínica y se adopte la decisión que se crea más conveniente en cada momento. Perfecto, entonces. Sí, pero que no consiste en que esto sea un monólogo entre nosotros, sino que... Sí, está Alicante, clarísimo. clínico, no sé... Alicante, lo mismo el General de Valencia como la FE. Sí, porque yo creo que esto efectivamente es más para debatir. Yo lo digo, a veces esto cuesta, ¿no? Pero a mí me ha llamado, hago yo un comentario, pero sí que me ha llamado la atención el hecho que el ser portador de un acceso vascular funcionante, de lo que se entiende, no haya jugado ningún papel en la decisión, ¿no? Porque a lo mejor es también un posponer una decisión, ¿no? Como, vale, tengo una fístula funcionante, algo que en un paciente con un fracaso renal agudo, dentro de lo que cabe, siempre se puede plantear la posibilidad que haya una recuperación, de la posibilidad de interrumpir la diálisis en un segundo momento. Siempre podría dar la posibilidad de decir, vale, no es una actitud tan agresiva, ¿no? Que si es un paciente que en definitiva tiene una fístula, no tengo que ponerle un catéter, no las complicaciones relacionadas al catéter, las dificultades. En este caso podría decir, vale, le hago un par de sesiones, una sepsis, el paciente sale de la sepsis, hay una recuperación de la función renal y ya vuelve a estar un poco en el camino de la enfermedad renal crónica avanzada, con tratamiento que, en consulta, ¿no? Por lo cual, que nadie lo haya tenido en cuenta, no sé, a lo mejor, repito, es... No sé si... ¿Qué opina, por ejemplo, no sé, yo digo así, Alicante? ¿Qué opináis? Sí, Acercaros al micrófono, porque si no nos oímos. Es que nadie quiere hablar. No. Yo creo que nosotros... ¿Se nos oye? Castellón se oye. Ah, sí, ahora, perdonáis, sí que oímos Castellón. Entonces, si queréis, os volvemos a dar la línea, que os oímos, ¿vale? Vale, volver a poner en compartir la pantalla y a ver si podemos finalmente ver la presentación. Vale, vemos la presentación. Vale, perfecto. Y un poco rápido, ¿vale? Sí. Bueno, como ya ha dicho Marco, la idea era hacerlo... Sí, que todos los demás pongan silenciar para que no haya... Vale. Nada, la idea era hacer un poco un debate, ¿vale? Por el tema ético que conlleva pues tanto el inicio como el final de la terapia renal sustitutiva. Hay bastante teoría en la presentación, pero bueno, lo haré un poco rápido, ¿vale? Nada, aquí quería mostrar las preguntas que se nos suelen presentar cuando decidimos si es el momento de iniciar una terapia de reemplazo renal, como cuándo empezamos, cómo empezamos, qué vamos a aportarle al paciente si le damos este tratamiento, si el paciente conoce y tiene un fundamento para elegir si quiere o no y cómo quiere dializarse, si debemos ofrecer a todos los pacientes el mismo tratamiento. Es decir, que hay pacientes que nosotros consideramos que son candidatos a una técnica y no por ello debemos enfocarlos a todos de la misma manera, ¿vale? Conocer los riesgos que conlleva tanto tratarse como decidir un manejo conservador y luego qué haremos si el paciente decide que no quiere iniciar terapia de reemplazo renal. Los casos, no sé si los habéis comentado ya antes, todos, ¿hasta cuál habéis llegado? Estábamos comentando el primer caso con la respuesta. Vale. Sí, este. Pues
nada, el primero ya lo que habéis comentado antes, ¿no? Que sobre todo es el tema de informar. El segundo caso es un caso muy reciente que nos afectó bastante en el servicio. Es una paciente de 38 años que nos remiten en septiembre de este año desde oncología de otro hospital por un fracaso renal agudo, con una creatinina de 4,7. La paciente comunicó antecedente destacable, un adenocarcinoma pulmonar que se ha... No. Hemos perdido el audio, ¿eh? Hemos perdido el audio, ¿eh? Y lo único que nos llamó más es que si mejoraba su función renal, tenía posibilidades de tratamiento quimioterápico paliativo. Por lo tanto, después de hacer una biopsia con este resultado, pues se comentó en sesión clínica y debido a la clínica que presentaba la paciente, iniciamos hemodiálisis al mismo tiempo que pulsos con corticoides y corticoides orales por si fuera una túbulo intersticial y respondiera. ¿Vale? Entonces, nada, que era la pregunta, que si dada su patología de base y el fracaso renal agudo sobrevenido, considerábamos que estaba contraindicada la hemodiálisis. Pues sí que destaca que la mayoría de gente ha contestado que no está contraindicada, que su situación basal es buena y la etiología podría ser una túbulo intersticial que podría ser reversible. De todas maneras, también hay un porcentaje no desdeñable de 1/3 que ha dicho que no porque es un fracaso renal agudo sintomático. Al final, la verdad es que todo el mundo considera que habría que dializarla. El tercer caso es un varón de 79 años con múltiples antecedentes cardiovasculares, un crónico con una creatinina basal de 1,6, probablemente una nefroangiosclerosis, que presentó una postinfecciosa en 2016, a partir de donde empezó con hemodiálisis en nuestra unidad y después en un centro periférico. Estuvo allí 3 años y cuando se remitió a nuestro servicio de diálisis para valorar hemodiálisis domiciliaria, se vio que tenía una creatinina de 2,5, se hizo controles sin terapia renal sustitutiva seguidos durante 2 semanas y se vio que el paciente podía aguantar perfectamente sin necesidad de diálisis. Por lo tanto, se hace seguimiento en ERCA y el paciente está aguantando sin necesidad de dializarse. ¿Vale? Entonces aquí la pregunta era si se podía descontinuar la terapia renal sustitutiva en un paciente no agudo, sino con una enfermedad renal crónica, y todo el mundo hemos considerado que sí, tanto por la evolución como por la analítica, como por el deseo del paciente. ¿Vale? Este paciente, la verdad es que evolucionó bastante bien, está en seguimiento en consulta. Y el último caso es una paciente de 89 años que tiene mala tolerancia a las sesiones de hemodiálisis con una ultrafiltración mínima. Además, tenemos que administrar nutrición parenteral intradiálisis y está muy hiporreactiva. Comentamos con el caso en varias ocasiones con un hijo y consideró que no quería poner fin al tratamiento renal sustitutivo porque consideraba que sería matar a su madre. Posteriormente hablamos con otro hijo y sí que pareció cambiar de opinión y creía que podría ponerse fin al tratamiento, ¿vale? Entonces preguntamos que hablando con el segundo hijo, ¿podemos finalizar la terapia renal sustitutiva? Pues bueno, la mayoría de las respuestas van hacia que debemos esperar a contar con la decisión del resto de la familia. Y luego aquí hay alguien que ha contestado que la paciente es la única que puede decidir. En este caso, esta paciente prácticamente no habla. Su decisión no sería muy valorable, ¿vale? Está muy hiporreactiva. Y nada, aquí un poquito de teoría. Respecto a cuándo iniciar diálisis, pues basándonos en las guías CADIGO, tenemos la diferencia entre fracaso renal agudo y fracaso renal crónico. ¿Vale? En fracaso renal agudo es más sencillo porque son circunstancias que pongan en riesgo la vida del paciente. ¿Vale? Pasaremos por encima. Luego, en cuanto a enfermedad renal crónica, ya en este punto podemos ver que se centran sobre todo en el tema de los síntomas y los signos de uremia, sobrecarga hídrica, ¿vale? También hablan de un filtrado glomerular generalmente entre 5 y 10, pero sobre todo se centran en los síntomas, teniendo en cuenta también que se debe estudiar a los pacientes para ser recibir un trasplante de donante vivo con filtrados por debajo de 20, ¿vale? También destacar este algoritmo en el cual sienta como 2 bases pivotales para el tratamiento del enfermo renal crónico en un paciente informado y activo y un equipo proactivo multidisciplinar, ¿vale? Para poder llevar a buen puerto la evolución, ¿vale? También destacando el hecho de que se debe ofertar el tratamiento conservador, ¿vale? Aquí
Iba a hablar un poco del estudio ideal, sobre cuándo iniciar antes o después la hemodiálisis y las consecuencias que tiene, pero esto lo pasamos por alto. Si queréis, lo podéis ir viendo, ¿vale? Lo que dices es que con un control clínico estrecho se puede posponer incidirse hasta filtrados menores de 7, ¿vale? Este estudio cambió un poco el paradigma que se tenía previamente al año 2010, que los pacientes que empezaban antes tenían mayor supervivencia. Aquí diferentes sociedades, ¿vale? Filtrados menores a partir de los cuales consideran que se debe empezar diálisis. Esto es otro estudio que no hablaré ahora de él. Y aquí, en cuanto a la página de la SEN, la información de que disponemos, si entramos en nefrología al día, el apartado de hemodiálisis no nos habla de iniciar o finalizar terapia renal sustitutiva. En la parte de enfermedad renal crónica sí que hay un pequeño apartado que dice filtrados menores de 10, con la clínica que aquí podéis ver, y considera que la diabetes no debe ser un factor modificante para iniciar antes o después la terapia renal. Debemos hacerlo en función de la clínica y del filtrado del paciente, ¿vale? En cuanto a los links externos que tenemos desde la web de la SEN, pues no sé si vosotros habéis podido entrar, pero a mí todo esto es lo que iba encontrando, ¿vale? Pero sí que destaca que recientemente se ha publicado el libro sobre cuidados paliativos en enfermedad renal crónica, del cual se puede aprender bastante y nos amplía un poco la visión del manejo conservador en ERCA y de cómo debemos tratar a los pacientes una vez empezada la diálisis, ¿vale? En cuanto a la decisión sobre el final de la vida, pues bueno, debe basarse sobre todo en la relación médico-paciente y cambiar la idea paternalista de la medicina por la idea de autonomía del paciente, ¿vale? Destacar sobre todo el hecho que es médico y paciente. Tanto el médico debe querer para qué es buen candidato el paciente y respetar las decisiones del mismo, ¿vale? El problema es que los médicos tendemos a actuar para prolongar la vida, nos formamos para ir a por todas y este paradigma está cambiando y en principio yo creo que debería seguir siendo así, hacia introducir más la idea de la calidad de vida y la decisión de los pacientes y consensuarlo con ellos. También no somos los nefrólogos los únicos que tenemos que tomar esta decisión. Sobre todo en fracasos renales agudos con los intensivistas y enfermos crónicos con el médico de familia, ya que conocen las situaciones basales de los pacientes y nos puede ayudar a manejar y a sobrellevar la decisión, ¿vale? Esta pregunta que pone aquí en naranja la he visto en bastantes fuentes bibliográficas que he consultado y por lo que tengo entendido está validada internacionalmente, pero la pregunta que se debe hacer al médico responsable del paciente es si le sorprendería si el paciente falleciera en el próximo año. Si la respuesta es que no le sorprendería, ya puede considerarte un paciente subsidiario de tratamiento conservador, si el paciente así lo deseara. En cuanto a quién debemos... Hemos vuelto a perder el audio, ¿eh? Tratamiento. No sé. No se oye. Ahora sí. Perfecto. Se debe explicar la historia de la patología, las consecuencias que tendrán los posibles tratamientos y la decisión que toma el paciente, asegurarse de que es una decisión voluntaria e informada del paciente y intentar que comparta su decisión con su círculo social, siempre respetando también el hecho que hay pacientes que no quieren compartir dicha información, ¿vale? Esto me parece muy importante, el hecho de que el tratamiento conservador no debe limitarse a una única visita en la consulta ERCA. Es decir, un paciente que desea iniciar hemodiálisis, por ejemplo, durante el seguimiento en la técnica también debería estarse vigilante en qué momento se puede ofertar un tratamiento conservador para que el paciente tenga una muerte de calidad, para acompañar al paciente hasta el final de su vida, ¿vale? Luego tenemos que considerar si actuar es siempre beneficiar. Aquí podemos ver cómo van aumentando las comorbilidades en nuestros pacientes, ¿vale? Y conforme vamos aumentando comorbilidades, esto lleva efectos colaterales que van afectando su vida y van deteriorando su calidad de vida, ¿vale? ¿Qué implica en un paciente mayor, sobre todo, iniciar hemodiálisis? Probablemente aumenta la supervivencia en meses, quizá años, pero también aumenta las complicaciones y disminuye la calidad de vida de ellos. Si no iniciamos hemodiálisis, probablemente la supervivencia será menor, pero los estudios dicen que mantienen mejor calidad de vida, ¿vale? Contraindicaciones para iniciar hemodiálisis. Pues una demencia, sobre todo descartar que esté relacionada con la uremia, habría que valorar un estudio por neurología o psiquiatría si el nefrólogo considera que el paciente ha sido muy agudo,
un cáncer metastásico, una patología avanzada o la voluntad expresa del paciente. Por otra parte, tenemos los factores de riesgo para que tengan una mala evolución en la técnica. Si a una edad mayor de 75, la alta comorbilidad, una alteración funcional o una malnutrición severa. Con esto quiero demostrar la diferencia entre la edad cronológica y la calidad de vida. Es decir, tenemos que pasar de la idea anterior que teníamos de la edad como un número a la calidad de vida, ¿vale? A qué puede hacer el paciente. ¿Y cuándo discontinuar hemodiálisis? Bueno, pues la descontinuación en registros que he podido consultar online. En Estados Unidos supone la tercera causa de muerte en mayores de 75 años en hemodiálisis. En Canadá ya es el segundo. La discontinuación voluntaria aumenta conforme aumenta la edad de los pacientes y responde más a problemática clínica y social que a alteraciones relacionadas con la técnica. La decisión, aunque puede estar apoyada por el equipo médico. Volvemos a oíros muy mal y os digo también la verdad, ya nos ha comido todo el tiempo, desafortunadamente, faltan 5 minutos, por lo cual, si quieres, dejamos aquí la presentación y generamos... ¿Nos oyes? Importantes no tienen por qué serlo para el paciente, ¿vale? Debemos considerar Castellón, diferentes formas de... Y por último, la opinión del paciente. ¿Cuáles son los pilares del manejo conservador? Yo diría que hacemos un 5 minutos de debate porque ya el tiempo, vale, ya el tiempo está para acabar y interrumpimos aquí la presentación. Desafortunadamente es ahí un poco, hoy hemos tenido estos problemas y ha sido un poco más complicado. Y yo diría, vamos, aprovechar 5 minutos, quien quiera hacer preguntas. 30 segundos solo, y me sabe mal desmontarle la presentación a Castellón, pero estamos hablando de otra cosa. No estamos hablando de criterios para iniciar una diálisis estrictos en temas de supervivencia, sino de adecuación del esfuerzo terapéutico. Y así entiendo yo los casos. Y los criterios para iniciar un tratamiento de soporte vital o retirar no son estrictamente los que utilizaríamos en situaciones donde no estamos adecuando un esfuerzo. Los 4 casos presentados, o por lo menos 3 de ellos, porque el tercero es más de recuperación de función o de unas necesidades tan bajas que no necesita diálisis, son situaciones de adecuación de esfuerzo. Y sí que me parece importante resaltar eso. Mira, yo sí que quería hacer una pregunta un poco así polémica, porque justo en la presentación ponemos contraindicación, vale, absoluta no existe nunca, pero vale, contraindicación a la hemodiálisis, cáncer metastásico. Entonces, justo hemos dializado a la paciente de 38 años, entonces, a veces la edad nos confunde, que si esta paciente era candidata a diálisis, que si, o podías obtener otro... Esto ha cambiado también, yo creo. Yo creo que no estamos hablando de... Mira, lo que sí que es un indicativo que nos debe de hacer pensar es que la supervivencia por oncología es menor de 6 meses. Eso por lo menos nos debe hacer pensar si tiene sentido, si el tratamiento que vamos a hacer es beneficiente o no beneficiente, si es justo o no es justo. Eso sí que nos debe hacer pensar, no que tenga un cáncer metastásico. Evidentemente, esta paciente tenía una calidad de vida buena hasta que tiene ese diagnóstico. Yo creo que el cáncer no es algo que nos deba ahí trastornar. Entonces, realmente la pregunta es la calidad de vida del paciente. La calidad de vida es básica previa del paciente. ¿Vale? Aunque esto después implique... Ese caso es muy interesante porque se le llega a biopsiar. Yo, a lo mejor, con un pronóstico de 6 meses, no biopsio, pero no me hubiera cambiado la actitud. A lo mejor dializo, pero veo, bueno, que se ha biopsiado porque había los medios, perfecto, pero no es una cosa necesaria desde mi punto de vista. ¿Vale? Y lo que sí que le pondría es límite a esas diálisis.
O sea, debe recuperar. Nos hemos de dar un plazo. Mejora su calidad de vida en 2 semanas dializándola porque recupera función renal. Pero nos hemos de dar un plazo. No, La enfermedad de base, ¿no? Bueno, no sé. no mejoró función. Se inició diálisis sobre todo porque la paciente estaba muy urémica. Y la biopsia fue porque si fuera una túbulo intersticial y pudiera mejorar algo con el tratamiento corticoideo, pues intentar que el tiempo que le quedara fuera un poco mejor. Pero es verdad que fue un debate importante en la sesión. Y lo que decíamos del cáncer metastásico es que me llamó mucho la atención cuando estuve revisando la bibliografía, que era de las pocas cosas que hablaban para contraindicar la diálisis en muchas fuentes bibliográficas, el cáncer metastásico. En los clásicos está eso. Vamos al caso 2. El caso 2. Vale. El caso 2 es una paciente de 38 años que nos remiten desde oncología del hospital del que depende nuestra unidad de nefrología en septiembre de este año por un fracaso renal agudo con una creatinina de 4,7 con una previa de 0,6. La paciente como único antecedente tiene un adenocarcinoma de pulmón T4CN3M1 que se trató con cisplatino y pemetrexed. Contactamos desde nuestro servicio con Onco al conocer a la paciente para que nos informaran del pronóstico que tenía. Y en principio nos informaban de una supervivencia esperada menor de 6 meses, pero que si mejoraba la función renal tenía posibilidad de recibir quimioterapia paliativa para mejorar los síntomas. Se decidió hacer una biopsia renal en la que se vio en un principio necrosis tubular aguda, pero hablaban también de un proceso tubulointersticial agudo concomitante. Por lo tanto, pues se comentó a la paciente en sesión porque no quedaba muy clara la mejor actitud a seguir y se decidió intentar una tanda de tratamiento con 3 pulsos de esteroides y después en corticoides vía oral en pauta descendente, iniciando también diálisis porque la paciente estaba anúrica, para intentar a ver si por ser un proceso tubulointersticial agudo mejoraba y podía salir de diálisis y recibir tratamiento con quimioterapia. Y nada, la pregunta que hacía era que, dado el proceso que presentaba esta paciente, con la esperanza de vida tan limitada, si estaría contraindicada la terapia con hemodiálisis. Y la mayoría de gente respondió que no, que como presentaba una situación basal buena y el fracaso renal podría ser reversible, pues que podría hacerse diálisis. Que en definitiva es lo que hiciste vosotros. Sí, efectivamente. Es lo que hicimos nosotros. La paciente no respondió al tratamiento con corticoides, pero sí que es verdad que estando en diálisis le han dado más ciclos de quimioterapia paliativa. 2 semanas después le hicieron un TAC craneal después de haber iniciado los corticoides y observaron que tenía metástasis cerebrales de nueva aparición, le han dado radioterapia y bueno, pues ahí está haciendo diálisis con nosotros en la unidad y dándonos mucha pena cada vez que vamos a verla, la verdad. Entonces, aparte de la decisión inicial, se podría plantear si merece la pena seguir, ¿no? Aparte de... Claro. Nosotros le propusimos a la paciente que en el momento en el que ella considerara que la terapia renal le provocaba más complicaciones que beneficios, que nos lo dijera, pero claro, ahora nos parecía muy duro sacarla de programa, siendo que ella tiene un estado clínico genial ahora mismo. ¿Y la biopsia? A ver, yo sí que os planteo cosas. Bueno, ¿queréis hablar más la gente de Castellón? No. Yo estaba oyendo una pregunta sobre la biopsia, alguien, pero no sé de dónde... Yo preguntaba que, no sé, yo me planteo si la biopsia con la agresividad de la prueba, etcétera, ya si era un tratamiento paliativo, si aportó, no sé, si os planteasteis si merecía la pena hacerla o... Que supongo que sí, porque se la hicisteis, claro. Sí, nos planteamos si merecía la pena o no. De hecho, se hizo por si fuera una nefropatía tubulointersticial que pudiera responder a corticoides y pudiera recuperar la paciente por lo menos independencia para no tener que depender de diálisis. Ese fue el motivo principal de hacerse, pero sí nos generó muchas dudas. Claro, vale. ¿Andrés? No, que yo lo que planteaba es lo siguiente. Posiblemente yo hubiera hecho lo mismo, dializarla, ¿vale? Porque el estado general que decís era bueno. Pero si la decisión hubiera sido no hacer nada,
lo que dice la bibliografía hoy en día nos podría haber apoyado, aunque sea muy duro. Nos podía haber apoyado, sobre todo si la paciente hubiera mostrado dudas de que no sabía lo que quería o la hubierais notado cansada. Es que es un tema muy... Lo que dicen actualmente toda la bibliografía que se puede revisar es que con una esperanza de vida menor de 6 meses podríamos plantear adecuación del esfuerzo terapéutico. No sería el caso, no se hizo y parece razonable, pero sí que se podría plantear. Y hay una cosa muy importante, porque siempre habéis hablado de pensando que era algo agudo, que igual con diálisis estabais 15 días y podría ser algo puntual, ¿no? Y no depender de diálisis. También me parece, por experiencia, que deberíamos fijar un tiempo a estas cosas, porque ahora nadie la va a sacar de programa de diálisis a la paciente. Entonces, incluso la hemodiálisis de prueba está contemplada, ¿eh? El manual de cuidados paliativos plantea hemodiálisis de prueba, o sea, de prueba, un tiempo limitado. Pero sí que es importante poder delimitar a lo mejor ese tiempo limitado. ¿Cuánto es? Porque a mayor tiempo que se está en diálisis, más difícil es luego sacar a pacientes de programa. Y como vosotros decís, cada vez que la veis, pues os da una pena terrible. Terrible, porque la situación va a ir a más. Evidentemente, cada caso es un mundo y si ya tiene ganas de seguir luchando, pues adelante, porque es posiblemente de las cosas más importantes. Pero es un caso muy complejo, ¿eh? Muy complejo. De hecho, propusimos el tema, bueno, propuse yo el tema a raíz de este caso, porque me marcó mucho. Una pregunta, ¿Castellón tiene una comisión de ética, bioética que asesoran en estos casos? ¿Lo comentaste con ellos? No, porque hacer una reunión mensual y esto fue muy rápido. Y encima fue en septiembre, que aún estamos volviendo de verano, no había tiempo. La mayoría de veces esto ocurre así, ¿eh? Es muy difícil reunir a los comités de bioética. ¿En los otros hospitales tienen experiencia de respuestas rápidas de la comisión de bioética o normalmente no? En el clínico el comité de ética tiene un grupo dentro del comité de ética que si los avisas en menos de 24 horas, 48, tienen que responder a los casos. Y se reúnen esas 4 personas si es algo urgente. Así que en nuestro hospital sí que lo hacen a pesar de que se reúnen una vez al mes. En algún caso, ¿Y tenéis experiencia de haberlo hecho? propuestas de pediatría sí que se han gestionado rápido. De pediatría. Sí. Sí, en pediatría. Pero aunque no sean de pediatría, incluso sí que conocemos algún caso y en 48 horas sí que dan la respuesta, hablan con las partes implicadas y están muy bien, están muy accesibles, la verdad. Que sí que esto realmente tendría que ser un modelo. Aún así, los comités de bioética no deciden nada. Lo que hacen No, es... claro. Dan recomendaciones. Dan una recomendación para que los profesionales en cada caso pues tengamos un punto más donde poder apoyarnos. Exacto, no es vinculante. Pero no nos dan la solución a nuestro problema puntual, ¿eh? Bueno, dan opciones para que... Sí, pero que al final la decisión sigue siendo del profesional con el paciente, con la paciente en este caso, o con su familia, ¿vale? Claro. La paciente de momento no duda en que está bien. O sea, en que la decisión tomada es la correcta, ¿no? Entiendo. Ella está convencida de que hemos tomado la decisión correcta. Sí, de hecho se le ha ofrecido si quiere salir del programa y ella quiere seguir viniendo a diálisis y es que clínicamente está muy bien, ese es el principal problema. ¿Y la diálisis es bien tolerada por la paciente? Sí. Ahora ya las últimas sesiones un poquito peor. Pero... Y ¿le habéis propuesto a la paciente rellenar el documento de voluntades anticipadas? Ya la había hecho oncología.
Bueno, en Como para cualquier llegar caso, al momento de poder tomar una decisión. en este caso no. Perfecto. Bueno, es evidente que tenía muy buen estado general previo y que posiblemente pues había que hacer lo que habéis hecho. Perfecto. Había que Si hacer quieres, lo que- como tenemos también otros casos, salvo que alguien no tenga una pregunta o un comentario que añadir, pasamos a los otros casos. Perfecto. Si os parece, ¿eh? Si quieres, seguimos con el tercero de Castellón. Vale, es un varón de 79 años que, bueno, hipertenso y con un antecedente de una cardiopatía isquémica y un aneurisma de aorta infrarrenal. En 2016 ingresa por una glomerulonefritis postinfecciosa y se inicia hemodiálisis. Tiene una creatinina de 5,8 al alta. Durante 2 semanas está prácticamente ingresado con esa creatinina y inicia hemodiálisis y lo enviamos a un centro periférico. 4 años después de estar en el centro periférico, acude a nuestra unidad de hemodiálisis domiciliaria para solicitar esta técnica. Cuando lo vemos la primera vez y le hacemos analítica de control, de una creatinina de 2,5, se decide no dializar, se espera 4 días, se repite otra analítica, sigue con una creatinina de 2,5 y a partir de ahí se envía a la consulta de ERCA y el paciente puede aguantar sin terapia renal sustitutiva, solo con tratamiento médico y con controles ambulatorios muy, muy seguidos en la consulta ERCA. Claro, este caso no es tanto de limitación de esfuerzo terapéutico, pero se trajo por recordar que un paciente esté en diálisis no quiere decir que vaya a ser para siempre. Este paciente estuvo 4 años en hemodiálisis y no tenía necesidad. Y entonces, nada, aquí la pregunta era si pues, se podía discontinuar o no, por ser un paciente que previamente tenía una enfermedad renal crónica. Claro, sí, este probablemente era el caso más obvio. Entonces, a lo mejor se puede hacer una pequeña modificación, que si este paciente, ponemos que este paciente no tiene recuperación de función renal, y contrario, es un paciente con una comorbilidades importantes, sobre todo desde el punto de vista cardiovascular, por lo cual a lo mejor añadimos que este paciente tiene hipotensiones muy frecuentes durante la diálisis, a pesar de todo las actitudes que hemos tenido, aumentar tiempo, frecuencia, lo que fuera. Cuando nos plantearíamos a un paciente que tolera muy mal la diálisis con muchas comorbilidades, interrumpir. ¿Os lo plantearíais? Sí. Hombre, la tolerancia de las sesiones es Sí. buena. Claro, no, la idea sería justo esta. Un paciente con mala tolerancia a las sesiones, a pesar de lo que, vale, a pesar de todos los remedios que hemos planteado. Yo antes le ofrecería diálisis peritoneal, dependiendo de cómo vaya el hombre. ¿No? Estoy silenciando. Sí, valorando también otras opciones, dicho, a lo mejor aumentar frecuencias o otras técnicas. Lo digo porque lo de siempre, también aquí, ¿no? En pacientes que a pesar sean sintomáticos durante la diálisis, nuevamente un paciente que por edad a lo mejor podría ser muy difícil, ¿no? Plantearse una limitación del esfuerzo. Si somos más o menos... La dificultad es que al final todos tenemos nombres y apellidos, ¿vale? Si nosotros nos cogemos las recomendaciones que hay, criterios para valorar adecuación del esfuerzo los tiene de sobra. Por edad, posiblemente los tiene por Chaslon, los tiene por mala tolerancia a las diálisis, si es que fuera su caso. Y recordaros que con 2 o más criterios, por lo menos, podemos plantear una adecuación del esfuerzo terapéutico. Otra cosa es que al final tienen nombres y apellidos, y esto no es tan sencillo. Tendríamos que ver qué opina de lo que sea su futuro o su pequeño futuro, cuál es la calidad de vida de verdad en su domicilio, ¿no? Y si le compensa. Evidentemente, criterios para plantearlos tiene. Como la mitad de los pacientes que tenemos en las unidades, diálisis, y no nos sacamos a todos, con lo cual no están. Hola, del General de Valencia. Yo iba a decir una cosa, que yo la experiencia que tengo un poco con este tipo de pacientes, sobre todo si vienen de centro de diálisis, es que muchas veces creo que
no sé si es porque estamos sesgados porque solo vemos los que nos llegan aquí, pero que a veces vienen pacientes que clínicamente están muy mal, con mala tolerancia a diálisis, quiero decir, clínicamente no por el proceso agudo, sino por su calidad de vida previa, y creo que en los centros de diálisis cuesta mucho sacar a este tipo de pacientes. Quizá nosotros a veces nos dicen, no, es que es más fácil que los saquéis desde allí, desde el hospital. Pues no lo sé si es más fácil. Pero ¿por qué, Lo dice por conflicto de interés. ¿por qué piensas que es más fácil en el hospital que en el centro? No, yo no lo creo, que no sé, que es lo que nos transmite muchas veces. Yo no he estado en un centro de diálisis nunca y no sé. Mira, sí que yo creo que sí que es así. Eso también me pasa en el hospital donde yo estoy, con el centro de diálisis que hay. ¿Vale? Pero sí que hay una razón clara, y es que todavía no está rodado o bien rodado el soporte que desde el centro dan. No podemos sacar a nadie de diálisis si no le ofrecemos algo. Ya. No, como que el no circuito, podemos. ¿no? El circuito No podemos. para un poco el apoyo. El hospital como comunidad de referencia, Sí. tiene que establecer un circuito para los pacientes propios de su hospital y para los pacientes del centro. Eso no lo podemos olvidar nadie. Tal y como está establecida hoy en día el sistema de conciertos, los hospitales somos responsables del 100% de los pacientes de nuestro departamento, incluidos los que estén en el centro. Y yo desde mi hospital tengo más fácil contactar con la UHD y que se vayan con la UHD a sus casas, por ejemplo, ¿no? El soporte desde un centro para la familia. lo tienen que hacer a través de vosotros. Ya. Lo tienen que hacer a través de vosotros. Y es muy importante ese circuito que esté bien establecido. Es fundamental, porque si no, el paciente lo que hace es ingresar, y es en uno de esos ingresos donde ya el hospital toma la decisión. Y parece que siempre la tomáis vosotros, bueno, los que estamos en un hospital, ¿no? Y realmente lo que le falta es engranar, que el engranaje sea mejor entre los centros y los hospitales. Muy bien. Sí. Yo quería hacer un comentario sobre el paciente este que has comentado, el caso 3, y el seguimiento que se hace de este tipo de pacientes en los centros de diálisis. Aquí han pasado cosas similares y eso obliga a que los pacientes con patología glomerular o sistémica, aparte de que los mandemos a un centro de diálisis concertado a dializarse, yo los reviso periódicamente en la consulta. Porque en los centros de diálisis, como el concierto no incluye determinadas determinaciones analíticas, como ANAS, complementos, ANCAS, pues puede pasar todo tipo de cosas. Por otro lado, también es cierto que en los centros de diálisis el recambio de los profesionales al cargo de los pacientes es elevadísimo. No sé por ahí, pero aquí sí que lo es. Con lo cual, no existe nadie que tiene una responsabilidad directa del paciente, sino que es aplíquese el protocolo a todo el mundo y San Serenín, ¿no? Y cuando se ponga malo que vaya al hospital. Claro. Porque no hay nada. Por eso, Miguel, digo que los hospitales debemos de interiorizar que el 100% de los pacientes de nuestro departamento son responsabilidad nuestra. Ya, porque el caso este 3 es que de jugado de guardia. O sea, han tenido un paciente en diálisis igual 4 años sin tener que tenerlo, ¿no? Posiblemente. No digo que eso haya pasado aquí. Aquí nos pasan cosas del mismo estilo. Sí, que nadie tiramos la piedra, pero que evidentemente hay que reevaluar. El caso 3 es un caso de recuperación de función renal por la causa que fuera. Y ya está. Claro. Y no tenía que estar en diálisis, como tú dices, igual 4 años. Pues no debería. Y también es cierto la actitud también nos hemos encontrado a veces la actitud de cuando ingresa de pronto un paciente por una complicación y aparece un paciente en situación gaquética prácticamente terminal, pero usted nadie le ha dicho que había la posibilidad de retirar la diálisis. Dice, no, nosotros de la silla de ruedas pasamos a la camilla, de la camilla a la parihuela, de la parihuela a la diálisis en cama, y allí nadie había planteado nunca la posibilidad de que había que suspender el tratamiento dialítico, ni al paciente, ni a la familia, ni a nadie, ¿no? El paciente tiene que pasar por caja registradora
3 veces por semana, ¿no? O 4 o 5 veces incluso para todavía facturar más, ¿no? Es que hay cada cosa por ahí. Por eso, Miguel, es fundamental que los hospitales dispongan de guías, de protocolos de adecuación del esfuerzo en diálisis. Para la no inclusión, que eso le corresponde al hospital, pero también para la retirada. Y ahí estarían los pacientes de programa hospitalario y los pacientes de un centro de diálisis. Yo, en cualquier caso, cuando llego al hospital, que llego con la bicicleta, es cuando están llegando los pacientes del primer turno, en las ambulancias. Y yo entro por la planta 0 y pues, la diálisis está en la segunda planta, ¿no? Yo tengo dicho que mejor que pongan un montacargas para que bajen por la cinta continua de la diálisis, de la ambulancia a la diálisis, ¿no? Y siempre pienso, digo, vamos a ir al infierno los nefrólogos, los primeros que íbamos a ir al infierno vamos a ser nosotros, ¿no? Porque, como dices, tenemos un tanto por ciento de los pacientes en nuestras unidades que bendito sea, ¿no? Exactamente. La mitad de verdad, ¿eh? Si cumpliéramos requisitos, en la mitad nos deberíamos plantear temas de adecuación, ¿eh? Sí. Por eso entonces, hay otra obsesión que tú la has comentado, las 4 horas. Fresenius históricamente ha hecho 4 horas 10 minutos de tiempo de diálisis, ¿vale? Diaverum hace lo mismo, 4 horas. Las máquinas están predeterminadas para 4 horas, que está muy bien, pero el 100% de los pacientes que se dializan no precisan 4 horas de diálisis. En cualquier caso, la experiencia que tuve trabajando en un hospital comarcal, cuando nosotros atendíamos en aquel momento casi toda la población en diálisis, la toma de decisiones, si tú eres el médico del paciente, en el amplio sentido de la palabra, el médico del paciente, es mucho más fácil tomar cualquier tipo de decisión. Actualmente hay un paciente que diagnostica, luego yo no sé, aquí no lo hacemos así, pero por lo que veo en muchos sitios y pacientes que han ido a otras comunidades así sucede, cuando ya no hay nada que hacer desde el punto de vista nefrológico, se pasa a la consulta ERCA, en la cual se pone mucho cuidado en el acceso vascular para que luego se haga el acceso vascular que acabe dializándose en otro sitio que lo ve 7 médicos en el plazo de 6 meses. Cuando ingresa por alguna complicación lo ve un médico diferente al que lo vio en su primer momento, el de la consulta ERCA, con lo cual a la hora de tomar decisiones nadie las toma, porque todo el mundo se pasa el paciente como si fuera un paquete, como si fuera un contenedor, que va de barco a puerto, de puerto a barco, y así es muy difícil. Hay que establecer protocolos, ¿no? Pero vamos, por eso, cualquiera de nosotros no querría ser atendido así, ¿no? Miguel, insisto en eso, en que los hospitales debemos de tener guías para retirada de pacientes en diálisis, con todo un procedimiento. Lo veremos en la consulta, lo volveremos a ver en la consulta, aunque sea del centro, y se le facilitará todo lo que sea una UHD, un hospital de crónicos o todo lo que necesite. Y eso creo que es un trabajo que tenemos que hacer desde los hospitales, ¿eh? Incluso dentro del hospital, en algún mismo hospital, fruto de la diversificación de las consultas y de la implicación con el paciente, uno lo diagnostica, otro lo biopsia, otro lo trata, luego otro lo trata en la consulta ERCA, luego otro médico diferente lo ve en la unidad de hemodiálisis, cuando ingresa por una complicación lo ve el médico de la planta, que tampoco lo conoce de nada, con lo cual eso puede, en los flujos y los protocolos perfectamente establecidos, darte un certificado de calidad, pero pobrecito paciente. ¿Es el caso? Sí, claro. Vale, pues nosotros hemos preparado un caso que tuvimos hace poco. Es una mujer de 81 años que nos ingresó por un cuadro de deterioro del estado general, de varios meses de evolución, un fracaso renal agudo con 8 de creatinina. Y bueno, en la ecografía no había nada destacable y en la orina había una disociación de proteínas albúmina. Entonces la señora tenía antecedentes de mieloma en el año 97 y nosotros ante la sospecha iniciamos ya tratamiento con dexametasona. Lo que destaca del caso es que la mujer vino en muy malas condiciones, ¿no? Se encontraba muy mal y nos manifestó en varias ocasiones que no quería hacerse ningún tipo de tratamiento, ni diálisis, ningún tipo de tratamiento agresivo. Pero bueno, nosotros ante la sospecha que luego se confirmó de recidiva de mieloma múltiple, hablamos con la señora y decidimos que había que hacer algo porque la calidad de vida previa de la mujer antes del ingreso era buena. Entonces finalmente la conseguimos convencer y iniciamos en este caso diálisis con filtro BK
y la verdad es que la señora durante el ingreso respondió muy bien al tratamiento y de hecho la pudimos sacar, se fue con 2,9 de creatinina alta y en la última revisión estaba con 1,9 de creatinina. Así que la señora la verdad es que luego está agradecida y contenta, ¿no? Porque nos hizo caso y se fue muy bien. Y ese es el caso. Entonces, ponemos el caso porque si no hubiéramos hecho caso a la paciente, se habría muerto. Y entonces, digo, porque la convencí yo, ¿no? Digo, mire, yo creo que hay partido y usted no está en condiciones de decidir, porque la señora está urémica, estaba bradisíquica, así un poco lenta, y encima el médico para todo esto le había dado lírica, con lo cual está todavía peor, ¿no? Tenía la lengua como un trapo. Entonces, claro, si hubiera respetado su principio de independencia, la señora, pues al final se ha ido de alta, se fue la semana pasada, ha estado bien interesada, nos ha dado un beso, que muchas gracias. Entonces, claro, ponemos un poco como ejemplo de que si hubiéramos hecho caso a la paciente... Probablemente aquí es lo que dice Andrés, merece la pena en este tipo de casos hacer la hemodiálisis de prueba, ¿no? Porque esto ha sido un éxito, pero en la eventualidad que no hubiera habido mejoría... La diferencia, lo digo porque podíamos poner ya también el caso del PESET, porque... Y comentar los dos. Vale. Lo digo porque es... ¿Yo qué hago? ¿Hago algo? ¿Cierro aquí o qué hago? Sí, tiene que salir de compartir pantallas, así lo podrá cargar el PC. Dejar de compartir en el poco tiempo que queda podemos ver los dos. Sí, tener en cuenta que vamos por 6 minutos, por lo cual, claro, si quieres, comentamos que presente el caso en 1 minuto el PC y después hacemos conclusiones. Sí, comentamos los dos. Nosotros tenemos un caso. Lo comentamos nosotros el nuestro. Va al PESET, sí. Ah, vale, ¿empiezo? Sí. Bueno, se trata de un hombre de 62 años con enfermedad crónica secundaria nefropatía diabética que estuvo en hemodiálisis durante 1 año y 5 meses. Los antecedentes los he escrito ahí todos, varios oncológicos, una neoplasia gástrica de células en el sello, dado de alta ya en 2013, una enfermedad de Castleman multicéntrica, dado de alta en 2015, también antecedentes infecciosos de hepatopatía por virus C y por VIH, ambos dos con carga viral negativa, intervenido una prótesis aórtica en tratamiento con Sintron y también una estenosis uretral. El paciente, pues, al final, hablando con urología, cirugía vascular y nefrología, se desestima para trasplante por las múltiples comorbilidades, por lo que el paciente, al no ver que puede ser trasplantado, desea interrumpir diálisis. Los pasos que seguimos fueron los siguientes. Primero se comentó el caso en la sesión clínica, después se realizó una interconsulta a psiquiatría. Psiquiatría lo diagnosticó de un trastorno depresivo adaptativo que no alteraba su capacidad de tomar decisiones y además el paciente tampoco quiso iniciar tratamiento antidepresivo. Entonces ya pasamos al siguiente paso, que es que en presencia del jefe de servicio, supervisora de enfermería y su médico de hemodiálisis al que está a cargo, pues el paciente declara su deseo de no continuar con la hemodiálisis. Por lo que el paciente firma la revocación del consentimiento informado de hemodiálisis crónica y se planifica, bueno, se forma el documento de planificación anticipada de cuidados, donde el paciente decide el lugar de fallecimiento, que sería el hospital, y el tratamiento sintomático que incluiría pues, el tratamiento analgésico para la disnea y para las náuseas. Finalmente se retira el hemodiálisis a finales de agosto y el paciente casi prácticamente un mes más tarde fallece, ingresando en el hospital. Y ya está, ese sería nuestro caso. Perfecto. Bueno, es que como yo sí que me lo había leído porque Marco me lo había pasado, si os fijáis en los dos casos, el Alicante y tanto el PESET, en principio hay un principio de autonomía. En los dos casos, el paciente parece que dice que él quiere discontinuar con la diálisis. Pero como comentaba Miguel, el caso de Alicante lo dice, pero no sé si lo dice con la boca pequeña, porque cuando habla con vosotros... Lo dice con la boca como un trapo, por el lírica que le habían puesto. Pues eso, como un trapo, que me parece una diferencia fundamental. El principio de autonomía es un principio que todos los profesionales deberíamos respetar, pero sí que parece que en Alicante, pues, bueno, hablando con ellos, que es algo fundamental, veis que no, que hay algo agudo y que vale la pena intentarlo.
Y de hecho, cuando lo dializáis, entiendo que ella se deja dializar. Sí, firma todos los consentimientos. Firma todos los consentimientos. Cosa distinto al caso que plantea, ¿no? Desde el hospital Peset, donde se reitera varias veces en ese principio de autonomía y le pedís una interconsulta a psiquiatría que dice que no altera su capacidad de tomar decisiones. Entonces son dos tipos de casos muy interesantes donde en uno, por muy duro que sea el principio de autonomía, por muy duro, pero si es verdad que lo lleva hasta sus últimas consecuencias y psiquiatría dice que ok, pues en principio deberíamos respetar esa decisión y hacer lo que hicisteis en el Peset. A lo mejor creo que tenemos 2 minutos. No sé si nos da tiempo por unas preguntas más o porque el general cargar su presentación, que me sale mal que no tenga Nosotros esta también posibilidad. queremos. ¿Así? 2 más. Tenemos menos de 2 minutos, por lo cual, si queréis ponemos una más, pero una más rapidísima. El clínico. No, aparte el general no le funcionaba el vídeo, por lo cual el clínico ponga, pero 30 segundos y después lo comentamos. Pero podemos compartir la pantalla, Marcos. Entonces, uno de los dos. Si quieres, me da igual. Uno de los dos, pero el primero que cargue, no sé. El mío no carga. General. Ha ganado el general, perfecto. Si quieres, pero un resumen en 20 Vale. segundos del caso, así Vale, hacemos sí. un comentario. Bueno, en nuestro caso es un paciente de 81 años, también con alta comorbilidad, hipertenso diabético, con obesidad. En este caso tiene una doble lesión tumoral, un cáncer de próstata y vesical ya intervenido, y entonces en este caso lo interesante es que nosotros a primera instancia no nos dimos cuenta de que tenía un código V66.7 ya estipulado en su historia clínica, que es un código que pone oncología, inicialmente para dar a entender que el tratamiento de este paciente es puramente sintomático. Ya tenía un ingreso previo, fue dado de alta con la UHD y volvió a ingresar por una descompensación por una carcinomatosis peritoneal. En este contexto fue cuando hizo un deterioro de función renal que precisó hemodiálisis, y cuando se vio este código, previamente sí que se había valorado que podía ser candidato a entrar en diálisis, pero una vez se vio esto, pues ya se desestimó porque se había realizado de una forma consensuada entre varios especialistas. Por lo cual, bueno, pues no se insistió, el paciente es verdad que tenía un mal estado general y bueno, se volvió a dar de alta con UHD, falleció a los pocos días.